que el trabajo, dependiendo de qué generación estamos y cómo afrontamos... ¿Cómo lo tomamos? Ahí Exacto. está, recibimos a Flo Pujadas, bienvenida con tu Hola, columna aquí en bienvenida. 8am. Muchas gracias, ¿cómo andan? Muy bien. Bárbaro, ¿vos? Bueno, muy bien que sabés de qué generación y a qué generación perteneces, porque en realidad los que tienen más años, no vamos a decir cuánto, ni de qué edad, ni de qué, suelen tener como resistencia incluso a definirse en generaciones. ¿En serio me decís? Mirá, Sí. sí, no. A mí me parece divertido. Sí, totalmente. Es divertido. Curioso, por lo menos. Es curioso y no solo es curioso, sino que es importante, porque en realidad cada generación tiene un cupo de características que los definen y que va cambiando. Por ejemplo, ¿ustedes son iguales? No, ¿Y se ven no. iguales en el trabajo? No. Obviamente que no, no. nada. No, pero igual, pero a ver, eso también, o sea, obviamente porque somos de generaciones distintas, pero dentro de una misma generación también las personas no son iguales. Exacto, Digamos. hablábamos recién, por ejemplo, de que tú sos casi baby boomer, que baby boomer es el boom de Yo los arranco la bebés generación X en el 1965. Ok. en el borde. Ahí, Y en realidad, debutando en la X. sí, por lo que hablábamos por fuera de cámaras, sos mucho más generación Y. ¿Por qué lo decimos esto? Porque los baby boomers, que son las últimas generaciones que están en el mercado laboral, que tienen más años, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y nacieron en un contexto que es muy distinto al de hoy en día y que es muy distinto al que tú naciste. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Si vamos a definir a los baby boomers, para todos aquellos que están mirando y son baby boomers, ¿Qué que años en realidad es del 46, o sea, enseguida después de que termina la Segunda Guerra Mundial, al 64, Ok. nacen en un contexto que viene de una gran incertidumbre, porque ¿qué trae la guerra? Destrucción, incertidumbre, entonces hay que reconstruir la sociedad. Y el trabajo pasa a ser primordial. El trabajo es la forma de ganarse la vida, de construirse un techo. Entonces, si nosotros vamos a la generación baby boomers, suelen ser personas que todos tenemos conocidos, incluso nuestros padres o abuelos, Sí. o en tu caso, personas con las que mantuviste Sí, contacto en de el trabajo. trabajo ¿Mis hace padres? años, justamente, le comentaba, Sí. las generaciones anteriores, era como que... El trabajo es la vida. Era el templo, era Sí, algo... yo tengo mis dos es la padres que son vida. boomers y es así tal cual. Tal cual. Es que para los baby boomers el trabajo es la vida y no solo es un decir o una frase hecha, sino que realmente ellos priorizan el trabajo. Es costumbre, y lo vemos en todo el mundo, que ellos empiecen a trabajar en una empresa y terminen casi que por lo Sí, general alta lealtad. trabajando, sí, hasta el final de sus días laborales en la misma empresa. Valoran mucho la lealtad, valoran el crecimiento dentro de una empresa, pero a nivel jerárquico se respeta mucho más de lo que vamos a ver que viene un poquito más adelante. Bien. Entonces, por eso muchas veces no logran entender a las nuevas generaciones. Que son tan cambiantes. Que son tan cambiantes, pero hay un punto intermedio. Porque Ok. hablábamos de que tú no sos baby boomer, venís a la A la generación X. que viene después, la X. La generación X es distinta. ¿Por qué? La generación X va del 65 al 80. Ok. ¿Y qué pasa en este periodo? Ya hay más tranquilidad. En Estados Unidos, que no viene tanto al caso nuestro, hay cierta recesión, hay algunos cambios, pero ya está instalada de nuevo el hogar. La vida hogareña, las tranquilidades, los jóvenes vuelven a trabajar, vuelven a estudiar, y eso que se traslada a distintas partes del mundo, y ni que hablar a Uruguay, donde no hubo guerra, hace que ellos tengan una relación con el trabajo que sea de compromiso, de lealtad, pero donde el trabajo no lo es todo. Ok. Ellos vienen criados con la idea, por ejemplo, de que el trabajo es importante. Muchos ya de que estudiar es importante porque te permite crecer en la vida, lo que hemos escuchado un montón de nosotros. Sí. Y eso es lo que te va a dar herramientas para poder lograrlo y para poder seguir evolucionando. Es la idea Pero de que que te evolucionar habilite por el también a un trabajo. disfrute en otros órdenes de la vida. O sea, ese es mi Ahí, concepto. eso mismo. Me defino totalmente ahí. Eso mismo que decías tú, que te habilite a disfrutar. Claro. Entonces, la lealtad y el compromiso, tanto con el estudio como por el trabajo, e incluso más que con el estudio que la generación anterior, porque naturalmente al ser más adultos mayores, por decirlo de otra manera, Es de la hay menos genera- carreras. Otras posibilidades también. Es la Claro. generación que vivió a sus padres de la generación anterior, la de mi hijo, el doctor, que la verdad que tener un Exacto. título era Es fundamental. la generación del hijo doctor. Sí. Es la generación que estudió, que trabaja, pero sabe diferenciar. Tiene lealtad con la empresa, probablemente esté muchos años en esa empresa, pero también no es que le importe, porque a todos le importa, pero le presta más atención a la familia, Claro. valora mucho más la flexibilidad, la autonomía. Tú que sos médico, me imagino que eso también lo Sí. manejás, en poder tener mayor flexibilidad e involucrarte más en las tareas, no solo
del trabajo, sino también en las hogareñas que antes estaban destinados a la mujer Porque desde mi también. concepción Ahí es va. más saludable, ya que estamos hablando de Sí. medicina, es más saludable. Para Claro, nosotros que también somos... se dan esos cambios de paradigmas, ¿no? De los roles, por ejemplo, como vos decís, de la mujer. Después la mujer puede empezar a estudiar, se puede profesionalizar y ahí hay todo un desajuste. Es que exacto, generacional. esas son las generaciones donde tú tenías compañeras que eran mujeres y era natural y tenían guardias y tenían que salir a trabajar. Entonces eso hace que haya un cambio en las familias. Pero esto fue disruptivo, pero no al nivel de cuando llegan los millennials. A Y ver. esto no lo digo como un juicio de valor. No, y aparte No, estamos no, generalizando, ¿no? No, claro, obviamente esto para que todos lo sepan, por supuesto son generalidades Claro. que son características de las generaciones, valga la redundancia, pero que por supuesto no implica que todos sean así, Claro. ni que se pierda la No lealtad. están todos con el ¿Qué mismo dicen los molde, millennials? Pero no los todos cortados millennials, en el mismo molde. claro, los millennials nacen en un mundo donde empieza a haber tecnología y tecnología que crece a un ritmo muy rápido. Entonces los millennials no son nativos digitales, pero casi. Cuando entran al mercado laboral, ¿qué es lo que buscan? Buscan trabajos donde tengan un propósito, necesitan sentirse comprometidos con ese trabajo. Es mucho más fácil que se comprometan también y que logren hacer muy rápido los cambios, que se ayornen a eso. Y también hay cierta rotatividad. Vieron que hay un promedio que es ya mundial, que cada 2 años necesitan cambiar. Claro. Porque tienen muchas más facilidades para adaptarse y generan menos resistencia que las generaciones anteriores al Y cambio. también nos inculcaron eso de encontrar la felicidad, ¿no? De si no sos feliz y no estás cómodo en el lugar donde estás, hay que buscar un cambio. Y el concepto de felicidad llevado al trabajo, porque antes se podía ver como, bueno, la felicidad radica cuando llego a mi casa, estoy con mi familia, con Claro. mis hijos, con mis amigos. No, en el trabajo también la estamos buscando. Y esto es algo que lo vamos a ver notoriamente más en la generación Z. A ver. No dijimos nunca de cuándo a cuándo va la generación Bien. de millennials, que va del 81 al 96. Bien. Pero a partir del 97 y en realidad a partir de los últimos años cuando aparecen la generación Z, ellos piden ambientes laborales sanos. Ambientes laborales donde se pueda ir con un propósito, donde se pueda cambiar, sentirse comprometidos con la causa, porque si no cambian. Así como cambian con el control remoto una serie porque no les gustó, tienen menos rápido. tolerancia, sí, tienen menos tolerancia, resisten menos los niveles jerárquicos y al mismo tiempo también necesitan sentir algo por dentro que los movilice, porque Ok. si no se van a otro lado y les cuesta muy poco hacer trabajos remotos, que capaz que a vos o a mí nos puede Un llegar a poquito más. costar porque decimos, ¿cómo vamos a trabajar En para mi casa. Alemania? Claro. Claro, necesito cierta estabilidad. Obviamente que la pandemia llevó a, de alguna manera, que bueno, que el trabajo Sí. remoto fuera una constante, pero digo, hay lugares que ha permanecido y hay otros que les cuesta, ¿no? Les Y cuesta. justamente tiene que ver con esas diferencias generacionales, donde quizás los que están arriba son los que no logran entender esto y consideran la presencialidad física como una condición que no se puede modificar. Nos están echando, Dani, ¿eh? Sí, No sé si ya. te diste cuenta. Sí, sí, sí. No, pero a mí no me llegó. Eso- Sí, Ah, nos qué vamos. reunión, Eso pasa. Estamos ok. re Sí. pasados Y lleva los de hora. conflictos El último internos, ¿no? datito. Lleva los conflictos Sí, internos. los conflictos internos los vamos a hablar en la próxima Bien, columna bien, que me generan. gusta. Pero un datito, tú decís eso de que ellos quieren, a las empresas les cuesta, Sí, muchas, no a todas, ¿no? claro, abandonar los modelos híbridos Ah. y necesitan volver a la presencialidad, que esto está basado también en algunos estudios que dicen que Bien. en la presencialidad se trabaja mejor. Pero hay muchas empresas, y sobre todo grandes, como por ejemplo Google, que tienen este tema de las generaciones muy instalado y que crearon hasta departamentos para que se hagan intercambios y se vea que se puede convivir Perfecto. bien, que los adultos mayores y los jóvenes pueden Pueden trabajar y trabajar muy bien. Para Gracias, Flo. convivir bien tenemos que Nos irnos vamos, porque si no nos nos echan. rezongan de allá. Gracias, Vamos a hablar en la Nos vemos en la próxima. próxima.